La historia que conoces es la de un libertador, pero conoces la del asesino. Antes de abrir el Mar Rojo, Moisés fue un príncipe fugitivo con un secreto oscuro. Quédate con nosotros para descubrir el doloroso viaje que transformó a un hombre impulsivo en el amigo íntimo de Dios. Creció en la cúspide del mundo, un príncipe de Egipto. El oro y el mármol eran su cuna, el poder y el conocimiento, sus maestros. Fue educado en las artes de la guerra y la sabiduría de los escribas, preparado para gobernar un imperio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero bajo la fina seda y los collares de lapislázuli latía un corazón que no pertenecía a Egipto. Un secreto susurrado en su infancia, una verdad que simplemente ardía en su sangre. Él era hebreo. Pertenecía al pueblo esclavo que construía las majestuosas ciudades de su abuelo, el faraón. Esta doble vida era una fractura en su alma. Desde los balcones del palacio veía a su pueblo, veía el sudor, la sangre y el látigo. Escuchaba los gemidos de agotamiento que se perdían en la inmensidad del Nilo. Cada ladrillo de aquel imperio estaba cimentado con el sufrimiento de su gente. ¿Quién era él? Moisés, el nieto del faraón, cuya palabra podía mover ejércitos. ¿O era el hijo de un pueblo sin nombre, oprimido y sin esperanza? La contradicción lo consumía. El lujo que lo rodeaba se sentía como una jaula dorada, cada banquete un insulto a sus hermanos hambrientos. Un día, cuando ya era hombre, la fractura se hizo insostenible. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salió de la seguridad del palacio y fue a donde estaban sus hermanos. Quería ver sus cargas con sus propios ojos, sentir la arena bajo sus pies, no observarlos desde la distancia. Y lo que vio hizo que la sangre le hirviera en las venas. Vio a un capataz egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. El hombre caía una y otra vez bajo los golpes, su cuerpo débil contra la brutalidad del opresor. En ese instante, la ira de Moisés eclipsó su prudencia. El príncipe, el estratega, el hombre educado en la contención, desapareció. En su lugar surgió un hombre lleno de una furia justiciera y ciega. Miró a un lado y a otro. No había nadie. En la soledad del momento, creyó que su acto quedaría en secreto. Se abalanzó sobre el egipcio. La fuerza entrenada en los campos de batalla del imperio se desató en un solo golpe mortal. No fue un acto de liberación calculado, sino el estallido de una presa que se rompe. El capataz cayó sin vida sobre la arena caliente. El silencio que siguió fue más atronador que el grito de la víctima. Moisés miró sus manos, las mismas manos que habían sostenido cetros y papiros, ahora manchadas con la sangre de un hombre. El pánico lo invadió, cavó un hoyo frenéticamente y escondió el cuerpo en la arena. Regresó al palacio, pero ya no era el mismo. El secreto ardía en su interior, un veneno que corrompía cada pensamiento. El oro parecía opaco, la comida no tenía sabor. Se había convertido en un asesino, un justiciero que había cruzado una línea de la que no había retorno. Al día siguiente volvió a salir, quizás para reafirmar su decisión, para convencerse de que había hecho lo correcto. Vio a dos hebreos riñendo entre sí. Impulsado por su nuevo y fallido sentido de protector, intentó separarlos. ¿Por qué golpeas a tu prójimo?, les preguntó. La respuesta lo golpeó con la fuerza de una revelación helada. El hombre que estaba en falta le respondió con desprecio: ¿Y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El mundo de Moisés se derrumbó. Su secreto no era un secreto. Su propio pueblo, la gente por la que había arriesgado todo, lo sabía y lo rechazaba. No lo veían como un libertador, sino como un asesino peligroso, un hombre violento que se tomaba la justicia por su mano. El rumor se extendió como un incendio. Pronto, la noticia llegó a oídos del faraón.
El asesinato de un capataz egipcio a manos de su propio nieto adoptivo era una traición imperdonable. La sentencia fue inmediata: la muerte. El palacio que había sido su hogar se convirtió en una trampa mortal. Moisés tuvo que huir. No hubo tiempo para despedidas ni para recoger sus riquezas. Con lo puesto, el príncipe de Egipto, el asesino, el libertador fallido, corrió por su vida. Dejó atrás el poder, la gloria y la única vida que había conocido. Su destino era el desierto, la inmensidad vacía, un lugar sin nombre para un hombre que acababa de perder su identidad. Corrió hacia el horizonte, perseguido no solo por los soldados del faraón, sino por los fantasmas de su fracaso y la pregunta que lo atormentaría durante décadas: ¿quién era él en realidad? El desierto de Madián lo recibió con una indiferencia brutal. El sol abrasador no distinguía entre príncipes y mendigos, y la arena cubría por igual las huellas de los reyes y los fugitivos. Moisés, el hombre que había crecido rodeado de sirvientes, ahora estaba radicalmente solo. Los primeros días debieron ser un infierno. Cada sonido, cada sombra era una amenaza. Esperaba ver en cualquier momento a los carros del faraón en el horizonte. El agua era escasa, la comida inexistente. La única brújula que tenía era la desesperación, empujándolo siempre más lejos de Egipto. Su antigua vida se desvaneció como un espejismo. El tacto de la seda fue reemplazado por la aspereza de la túnica de un viajero, el sabor de los vinos finos, por el gusto polvoriento del agua tibia de un odre. Su mente, entrenada en complejas estrategias militares, ahora se enfocaba en una sola cosa: sobrevivir un día más. Llegó a un pozo, el centro de la vida en aquella tierra árida. Se sentó, exhausto, un extraño en tierra extraña, un hombre sin pasado ni futuro. Allí observó a las 7 hijas de un sacerdote local, Jetro, que intentaban dar de beber a sus rebaños, siendo acosadas por otros pastores. Algo del viejo Moisés, del protector, surgió en él. Se levantó y las defendió, no con la furia asesina de Egipto, sino con una autoridad desgastada pero aún presente. Abrevó él mismo los rebaños, un acto de servicio que marcaría el comienzo de su nueva vida. Este acto de bondad le abrió las puertas de la casa de Jetro. Le ofrecieron comida, refugio y, con el tiempo, una de sus hijas, Séfora, como esposa. Moisés, el príncipe fugitivo, se convirtió en Moisés, el pastor. El hombre que una vez estuvo destinado a gobernar un imperio, ahora cuidaría las ovejas de su suegro. Así comenzaron los 40 años de silencio, 4 décadas en las que el mundo se olvidó de él, y él, poco a poco, se olvidó del mundo. El ritmo de su vida cambió drásticamente. De la urgencia de la corte egipcia a la lenta y monótona rutina del desierto. Cada mañana guiaba al rebaño hacia los pastos. Cada día los protegía de los depredadores. Cada noche los contaba bajo un manto de estrellas tan vasto que le recordaba su propia insignificancia. El desierto se convirtió en su maestro y su terapia fue el silencio. El orgullo, esa bestia que lo había llevado a matar a un hombre creyendo que era el libertador, fue muriendo lentamente de hambre. No había nadie a quien impresionar. Las ovejas no se preocupaban por su linaje real ni por su educación en las cortes del faraón. Aprendió a ser paciente, a esperar que las nubes trajeran la lluvia, a seguir el ritmo lento de los animales, a encontrar agua en lugares improbables. La autosuficiencia que había definido su vida en Egipto se transformó en una dependencia diaria de la naturaleza, del clima, de una providencia que no entendía. El hebreo culto y el egipcio elocuente se fueron desvaneciendo en su boca, reemplazados por el lenguaje de los pastores y el silencio de las montañas. Hablaba con sus animales más que con los hombres. Sus manos, antes suaves, se volvieron callosas y fuertes, expertas en guiar rebaños, no ejércitos. Se convirtió en padre,
Tuvo un hijo al que llamó Gersón, que significa extranjero allí. En el nombre de su primogénito, Moisés resumió su existencia. Era un forastero, un exiliado perpetuo, sin un lugar al que llamar hogar. Su pasado estaba muerto. Su futuro era una repetición interminable del presente. Los años pasaron como las dunas movidas por el viento. 30 años, 35, 40. El joven príncipe de 40 años se convirtió en un anciano de 80. Su cabello se volvió blanco, su espalda se encorvó por el peso de los años y de una vida que no había elegido. El fuego de su juventud se había extinguido. La ira justiciera, la ambición de ser el libertador de su pueblo, todo eso quedó enterrado bajo décadas de arena y olvido. Si alguna vez pensó en su misión, fue como un sueño lejano y febril, la locura de un hombre que ya no existía. Había fracasado. Esa era la lección que el desierto le había enseñado cada día durante 40 años. No era el elegido, no era nadie, era solo un pastor, un anciano esperando el final de sus días en la soledad de la montaña de Dios, el Horeb. Esta larga y dolorosa terapia del silencio lo había vaciado por completo. Dios lo había despojado de todo, de su identidad, de su orgullo, de su fuerza, de sus planes. Lo había reducido a la nada, y fue precisamente allí, en ese punto cero, en esa absoluta humildad, donde finalmente estuvo listo. El hombre que huyó de Egipto creía que sabía cómo liberar a Israel. El hombre que apacentaba ovejas en Madián sabía que no podía hacer nada por sí mismo. El proceso de desaprendizaje había terminado. El recipiente estaba vacío, listo para ser llenado por algo infinitamente más grande que él. Un día, como cualquier otro en las últimas 4 décadas, Moisés guiaba a su rebaño a través de las áridas laderas del monte Horeb. Era un lugar conocido para él, un paisaje familiar de rocas y espinos. Nada en el aire de la mañana sugería que ese día marcaría la frontera entre el tiempo y la eternidad. Llevó a las ovejas más allá del desierto, a las faldas de la montaña, que se conocía como la montaña de Dios. Quizás buscaba pastos más verdes, quizás simplemente seguía una rutina establecida por los años. De repente, algo captó su atención. Una visión tan extraña que rompió la monotonía de su existencia. Un ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. No fue un trueno ni un terremoto. Fue un pequeño milagro silencioso en un arbusto del desierto. Moisés miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. El fuego, un elemento común y a menudo destructivo en el desierto, se comportaba de una manera imposible. Danzaba sobre las ramas secas, lamiendo las hojas, pero sin dejar rastro de ceniza. Era un fuego que daba luz y calor, pero no destruía. Un fuego que era pura energía, pura presencia. La curiosidad de Moisés se encendió. Después de 40 años de rutina, cualquier cosa fuera de lo común era digna de atención. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?, dijo para sí mismo. No sabía que estaba a punto de caminar sobre tierra sagrada. Dio un paso hacia el arbusto ardiente y en ese momento el universo cambió. Una voz surgió del medio de la zarza. No era la voz de un ángel, era más profunda, más antigua, una voz que parecía ser el origen de todo sonido, y lo llamó por su nombre. ¡Moisés, Moisés! La llamada fue personal, íntima. Después de décadas de ser pastor o esposo de Séfora, escuchó su propio nombre pronunciado por lo desconocido. Se detuvo en seco, el corazón martillando en su pecho. Con una mezcla de temor y asombro, respondió: «Heme aquí». La voz continuó, estableciendo una frontera entre lo sagrado y lo profano. «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». El suelo que había pisado 1000 veces como un simple pastor se había transformado en un santuario.
Moisés obedeció, sintiendo la arena áspera bajo sus pies descalzos. Se postró, cubriendo su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. La voz entonces se identificó, no como una fuerza abstracta, sino como un Dios personal y generacional. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La voz lo conectó con una historia que él creía haber dejado atrás. Era el Dios de sus antepasados, el guardián de una promesa que parecía olvidada bajo el peso de 400 años de esclavitud en Egipto. La voz de Dios continuó, revelando que el silencio de 4 décadas no había sido un silencio de indiferencia. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios había estado observando, cada lágrima, cada clamor había sido registrado. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El plan divino, puesto en marcha mucho antes de que Moisés naciera, estaba a punto de ejecutarse. Y entonces la misión recayó sobre los hombros del anciano pastor de 80 años, el hombre que se había convencido a sí mismo de que no era nadie. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La orden fue tan impactante, tan inconcebible, que a Moisés debió parecerle una cruel ironía. Él, regresar a Egipto, la tierra de su fracaso, de su crimen. Él, enfrentarse al poder del Faraón, de quien había huido para salvar su vida. Era una locura. Pero la voz en la zarza no había terminado. En ese diálogo sagrado, Moisés, lleno de dudas, se atrevió a preguntar algo fundamental. Quería saber el nombre de ese Dios que lo enviaba. No un título, sino su esencia, su verdadera identidad, para poder presentarse ante su pueblo. La respuesta de Dios es quizás la revelación teológica más profunda de toda la Biblia. Yo soy el que soy. Eje, Asher, Eje. No es un nombre estático, sino una declaración de existencia eterna y autosuficiente. El Dios que siempre ha sido, que es y que siempre será. El fundamento de toda la realidad. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Moisés no iría en nombre de un dios tribal o una deidad local. Iría en nombre de la existencia misma. La zarza ardía con la presencia del único Dios verdadero, y ese fuego ahora comenzaba a arder en el corazón de un hombre quebrantado. La revelación del nombre de Dios y la magnitud de la misión dejaron a Moisés abrumado. El fuego en la zarza era real, la voz era innegable, pero el hombre que escuchaba estaba roto. 40 años en el desierto lo habían vaciado de toda confianza en sí mismo. Y así comenzó el diálogo de las excusas. Su primera objeción surgió de lo más profundo de su inseguridad. Miró sus manos callosas, su ropa de pastor, su rostro envejecido, y preguntó: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Era la pregunta de un hombre que se sentía completamente insignificante. No era falsa humildad. Era el resultado honesto de 4 décadas de anonimato. Había sido un príncipe, sí, pero ahora era un pastor exiliado, un asesino fugitivo. ¿Qué autoridad tenía? ¿Qué poder? Era un nadie. La respuesta de Dios fue profunda. No le dijo a Moisés quién era él. No le recordó su educación principesca ni sus habilidades latentes. En cambio, Dios cambió el enfoque por completo. Ve, porque yo estaré contigo. La identidad de Moisés era irrelevante. La presencia de Dios lo era todo. La misión no dependía de las capacidades de Moisés, sino de la compañía de Dios. Yo soy, iría con él. Esta promesa debería haber sido suficiente, pero la mente de Moisés, llena de temores, ya estaba buscando el siguiente obstáculo.
Su segunda excusa fue sobre la credibilidad. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Aquí es donde Dios le reveló su nombre eterno, Yo soy. Pero ni siquiera eso calmó los miedos de Moisés. Su tercera excusa fue el miedo directo al rechazo. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Hablaba desde la herida de su pasado. Recordaba cómo su propio pueblo lo había rechazado 40 años antes. ¿Por qué sería diferente ahora? En respuesta a esta duda, Dios no le dio un argumento, sino una demostración de poder. Le proveyó 3 señales milagrosas. Echa tu vara en tierra. Moisés la echó y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, asustado de su propio cayado. Dios le ordenó, extiende tu mano y tómala por la cola. Al hacerlo, la serpiente volvió a ser una vara en su mano. Era una lección poderosa. El objeto más común de su vida, su herramienta de trabajo, podía convertirse en un instrumento de poder divino. Luego, la segunda señal. Mete ahora tu mano en tu seno. La metió, y al sacarla estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter tu mano en tu seno. La volvió a meter, y al sacarla estaba sana de nuevo. Dios tenía poder sobre la vida y la enfermedad. Si no te creyeren con la primera señal, creerán con la postrera. Y si no, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas en sangre. Dios estaba equipando a Moisés con pruebas irrefutables de su llamado. Pero el corazón de Moisés seguía anclado en el miedo. Presentó su cuarta excusa, quizás la más personal y vulnerable de todas. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se aferró a una limitación física, a un defecto personal. No era un orador. No tenía el carisma de un líder. La respuesta de Dios fue casi una reprimenda, un recordatorio de su soberanía absoluta. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no negó la limitación de Moisés, simplemente la declaró irrelevante. El creador de la boca podía usar incluso una que tartamudeara. Pero la resistencia de Moisés había llegado a su punto más profundo. Ya no eran excusas lógicas, era una súplica desesperada. Su quinta y última objeción fue una rendición total. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, por favor, envía a cualquier otro, a quien sea, menos a mí. Era el clamor de un hombre que se sentía completamente superado y aterrado. En este punto, la paciencia de Dios se convirtió en ira. La Biblia dice que Jehová se enojó contra Moisés, no porque las excusas fueran inválidas, sino porque revelaban una falta de fe en la promesa central. Yo estaré contigo. Moisés estaba más enfocado en su debilidad que en el poder de Dios. Sin embargo, incluso en su enojo, Dios proveyó una solución. No reemplazó a Moisés, pero le dio un ayudante. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte, y tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Moisés se había quedado sin excusas. Dios había respondido a cada una de ellas. A su sentimiento de insignificancia le ofreció su presencia. A su miedo al rechazo le dio señales de poder. A su limitación física le proveyó un portavoz. La conversación en la zarza había terminado. Era hora de obedecer. El fuego de la zarza se extinguió, pero la llama de la misión divina ardía ahora en el alma de Moisés. El diálogo con Dios lo había dejado sin escapatoria.
Con un corazón lleno de temor, pero con una obediencia incipiente, se despidió de su suegro Jetro, ocultando la verdadera magnitud de su llamado. Iré y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si viven todavía, dijo. Fue una verdad a medias, la única que un hombre normal podría comprender. Jetro le dio su bendición. Ve en paz. Y así, el fugitivo, después de 40 años, emprendió el camino de regreso. No viajaba como un príncipe en un carro dorado. Montó a su mujer y a sus hijos en un asno y tomó en su mano la vara de Dios. Ese simple cayado de pastor, ahora transformado en un símbolo de poder y autoridad divina, era todo el armamento que llevaba. El viaje fue tenso, un camino a través del desierto que deshacía la misma ruta por la que había huido décadas atrás. Cada paso lo acercaba más a la tierra de su crimen, al epicentro de su fracaso. No era un regreso triunfal, sino el peregrinaje de un hombre obediente y aterrorizado. Mientras tanto, la palabra de Dios también se movió en el corazón de Aarón. Ve a recibir a Moisés al desierto. Sin saber los detalles, Aarón obedeció. El encuentro de los dos hermanos, separados durante 40 años, fue emotivo y divinamente orquestado. Se encontraron en la montaña de Dios. Moisés, el hombre tardo en el habla, le contó a su hermano mayor todo lo que Jehová le había mandado. Le describió la zarza ardiente, las promesas y las señales. Aarón, el orador elocuente, escuchó y creyó. Se convirtió en el primer discípulo de la misión. Juntos llegaron a Egipto. No fueron al palacio, sino a las aldeas de esclavos. Reunieron a los ancianos de los hijos de Israel, los líderes naturales del pueblo oprimido. La escena debió ser de un escepticismo palpable. ¿Quién era este anciano que afirmaba hablar en nombre de Dios? Aarón tomó la palabra. Habló de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Su voz, clara y poderosa, llenó el silencio. Pero las palabras por sí solas no eran suficientes. El pueblo necesitaba una prueba. Entonces Moisés realizó las señales ante los ojos de todos. La vara se convirtió en serpiente, la mano sana se volvió leprosa y luego sanó. La fe comenzó a brotar en los corazones endurecidos por siglos de sufrimiento. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El primer paso había sido un éxito. Con la confianza del pueblo detrás de ellos, Moisés y Aarón se dirigieron al palacio. Era el momento de la confrontación. Moisés, el fugitivo, se presentaría ante el faraón, no como un suplicante, sino como un embajador del yo soy. Entraron en la imponente corte, un lugar que a Moisés le resultaba dolorosamente familiar y extrañamente ajeno. Con Aarón a su lado como portavoz, presentaron su petición. Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La respuesta del faraón fue de un desprecio absoluto. No era el mismo faraón del que Moisés había huido, pero el trono de Egipto no había perdido ni un ápice de su arrogancia. Miró a esos dos ancianos hebreos con incredulidad y burla. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para el faraón, que se consideraba a sí mismo un dios, la idea de obedecer a una deidad de esclavos era absurda, un insulto a su poder. La confrontación inicial fue un fracaso total, pero Faraón no se contentó con negar la petición. Decidió castigar la audacia de los hebreos. Acusó a Moisés y a Aarón de distraer al pueblo de su trabajo y emitió un decreto brutal. No daréis de aquí en adelante paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Era un acto de crueldad calculado. El trabajo se duplicó.
el sufrimiento se intensificó. Los capataces hebreos, incapaces de cumplir las cuotas imposibles, fueron azotados. La esperanza que había brotado en los corazones del pueblo se transformó en amargura y desesperación. La misión, en su primer intento, había fracasado estrepitosamente y las cosas estaban peor que antes. El aire en las aldeas de esclavos se volvió tóxico. La breve chispa de esperanza que Moisés y Aarón habían encendido se había convertido en un fuego de resentimiento que ahora se dirigía contra ellos. Los capataces hebreos, con las espaldas marcadas por los latigazos del faraón, los encontraron a la salida del palacio. No hubo respeto ni gratitud, solo acusación y dolor. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Eran las palabras de un pueblo traicionado, cuya situación había empeorado drásticamente. El golpe para Moisés fue devastador. Había enfrentado sus miedos, había obedecido a Dios, y el resultado había sido un sufrimiento mayor para la gente que debía liberar. El rechazo de su pueblo, el fantasma que lo había atormentado durante 40 años, se había materializado una vez más. Destrozado, se volvió a Dios, no con fe, sino con una queja amarga, casi una acusación. Su oración fue cruda y desesperada. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Era su punto más bajo. Estaba atrapado entre un tirano implacable y un pueblo resentido. Se sentía como un fraude, un fracasado. La promesa de la zarza ardiente parecía una memoria lejana y vacía. Se encontró solo, cuestionando la bondad y el poder del Dios que lo había enviado. La respuesta de Dios no fue una disculpa, sino una reafirmación atronadora de su soberanía. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios no había fallado. Su plan apenas comenzaba a desplegarse. Era una lección crucial para Moisés. Debía aprender que la liberación no vendría a través de la negociación diplomática ni de la persuasión. Vendría a través de una demostración abrumadora del poder de Yo Soy contra los dioses impotentes de Egipto. La debilidad del faraón tenía que ser expuesta. Dios renovó su pacto, recordándole las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Le aseguró que él había escuchado el gemido de los israelitas y que actuaría para redimirlos con brazo extendido y con juicios grandes. El fracaso inicial era parte necesaria del proceso. Con esta renovada, aunque temblorosa seguridad, Moisés regresó ante Faraón. Esta vez la confrontación sería diferente. Ya no se trataba solo de palabras, sino de poder. Aarón arrojó su vara ante el faraón y sus siervos, y ésta se convirtió en una serpiente. Los hechiceros de Egipto, con sus artes oscuras, replicaron el milagro. Sus varas también se convirtieron en serpientes. Por un momento, pareció que el poder de Jehová era simplemente uno más entre muchos. Pero entonces, la vara de Aarón devoró a las varas de los hechiceros. La supremacía del Dios de Israel fue demostrada, pero el corazón del faraón se endureció. Se negó a escuchar. El primer acto del drama divino había concluido. Ahora comenzarían los juicios, las plagas que desmantelarían el imperio egipcio pieza por pieza. Moisés, el hombre que dudó, el hombre que se quejó, el hombre que se sintió fracasado, se encontró en el centro de esta tormenta cósmica. La transformación estaba completa. Ya no actuaba desde la ira impulsiva de su juventud, ni desde la parálisis del miedo de sus 80 años. Actuaba como un simple conducto. Su única herramienta era la obediencia. Su única fuerza, la presencia del Yo Soy.
El príncipe asesino y el pastor olvidado habían muerto. En su lugar, a orillas del Nilo, nació un libertador, un hombre cuya debilidad se había convertido en el escenario perfecto para la manifestación del poder de Dios. Gracias por habernos acompañado en el viaje de transformación de este hombre extraordinario. Si la historia de cómo un asesino fugitivo se convirtió en el amigo de Dios te ha inspirado, nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos estas poderosas narrativas. Agradezco de corazón que hayas dedicado tu tiempo a llegar hasta el final. Que la historia de Moisés nos recuerde que nuestros mayores fracasos pueden ser el terreno donde Dios prepara nuestros mayores propósitos. Nos vemos en las estrellas,